Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches. Cuando sea que ustedes estén viendo este video, les deseo antes que nada un lindo fin de año tal vez y también inicio de año 2025. Espero que todas sus metas se cumplan en este año y que además se propongan otras que puedan aportar muchísimo a su vida. El día de hoy vamos a empezar en la materia de lengua y literatura con un tema bastante importante, el cual es el uso de las mayúsculas. Sí, nosotros utilizamos las mayúsculas, a veces las sobreutilizamos y otras veces ya ni siquiera nos acordamos de las mayúsculas. Son básicamente unas letritas en peligro de extinción en realidad. Sí, entonces yo sé que a nosotros en la escuelita en algún momento ya nos indicaron cuál es el uso de las mayúsculas, cómo debemos utilizarlas, cuándo no debemos utilizarlas, pero vamos a ver el día de hoy algunas reglas básicas y reglas generales de este uso de las mayúsculas. Sí, vamos a empezar por el hecho de que las mayúsculas son muy importantes. Por lo tanto, vamos a plantearnos objetivos en esta clase, que primero es explicar las reglas generales del uso de las mayúsculas, ¿verdad? Luego vamos a reconocer su importancia en la comunicación escrita y posteriormente practicaremos con ejemplos prácticos y con ejercicios. Esto en nuestra tareita. Recordemos que el día de hoy sí se llevarán tareita esta semana, ¿verdad? Entonces, no, no se preocupen por eso. Eh, ya. Entonces, mis chicos, vamos por favor a tomar atención y vamos a revisar algunas de las reglas básicas, ¿sí? En primer lugar, ¿qué son las mayúsculas? ¿Sí? Las mayúsculas son letras que se usan para destacar palabras o ideas importantes en el texto. Sí, bueno, vamos aquí a crear un ejemplo y vamos a visualizar de las diferencias entre las mayúsculas y entre las minúsculas. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí para que ustedes puedan visualizar. Entonces, vamos a poner de un lado las letras mayúsculas y de otro lado las letras minúsculas. Empecemos por el abecedario. A, E, I, O, U. Y por las minúsculas empecemos con igual A, E, I, O, U. ¿Sí? Entonces, ahí podemos ver la diferencia, ¿no? Las mayúsculas tienen una tipografía distinta de las tipografías de las minúsculas, ¿no? Normalmente estas mayúsculas suelen sonar igual, ¿verdad? Que las minúsculas, pero se utilizan para destacar entre las palabras, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a ver unas mayúsculas eh, B, C, D y B, C, D. Bueno, esto ustedes ya saben, en realidad está, creo que un poquito de más, bueno, que nunca está de más de nuevo recordar, ¿no? Vamos entonces a ver las reglas del uso de las mayúsculas. En primer lugar, tenemos el inicio de las oraciones. Es decir, que nosotros vamos a utilizar, siempre que vamos a iniciar una oración, vamos a utilizar las mayúsculas. Mi padre jugó fútbol. Tenemos aquí la primera letra es mayúscula. Sí, si vamos a iniciar otra oración, puede ser. Podríamos decir, la montaña está helada. Sí, tenemos el inicio de la oración con mayúscula. Tenemos también los nombres propios o también nombres de lugares, instituciones, ¿verdad? Por ejemplo, María, Pedro, Juan, eh,
podría ser también, y es, bueno, esto es una institución, ¿verdad? Este va todo con mayúscula porque sería o sea, una forma de acortar la palabra, ¿sí? O una abreviatura. Por tanto, todas las abreviaturas, bueno, con algunas excepciones van em, con mayúscula, ¿no? Y, por ejemplo, Instituto de Seguridad Social. Sí, todos los nombres de lugares también, por ejemplo, tenemos el nombre, por ejemplo, Riobamba. Pongamos aquí, que es, a ver, no, es muy mal ejemplo, porque está incluso escrito con mala, mm, con una ortografía mala. Pongamos Parque Maldonado. Sí, entonces todas esas irían con mayúsculas, ¿sí? Todas esas irían con mayúsculas. Disculpa si es que escuchan tanto ruido al lado, hay una construcción rara. Bueno, no tiene nada de raro, pero sí, está súper cerca de donde estoy viviendo y no se escucha casi que nada. Bien, entonces vamos a ver otro poquito. Sí, tenemos otra regla que es el uso de abreviaturas y siglas. Por ejemplo, ONU, doctor, licenciado, ingeniero, todos esos van al inicio con mayúscula. Tenemos también otras reglas que son los títulos de las obras, libros y películas solo tendrán en un inicio la letra mayúscula, solo la primera palabra, y además también y los nombres propios. Por ejemplo, veamos aquí. Si yo escribo, mm, ya, ya me acordé. Las ventajas de ser esto. Es un título de una obra, ¿no? Entonces, como es una obra, solo mantengo la letra inicial con mayúscula, pero también voy a mantener la regla que vimos anteriormente de los nombres propios que deben estar con mayúscula. Veamos otra que está igual una ventajas de, es un libro de John Green, ventajas de ser invisible. En este caso, no existe ni un solo nombre, por ejemplo, en el título de las ventajas de ser invisible, sino que está todo fuera de las reglas anteriores. Por lo tanto, la regla de que estamos poniendo libros, solo vamos a mantener la mayúscula en la letra principal, ¿sí? En la del inicio. Bien, bien. La mantenemos de esa forma. Luego tenemos que también las fechas, festividades son escritas con mayúsculas siempre. Por ejemplo, Navidad, Día de la Independencia, Día de Muertos, Carnaval, Semana Santa. Todas esas van a estar escritas con mayúsculas. Los nombres de asignaturas o materias de conocimiento, como por ejemplo historia, matemática, lengua, todas estas van a estar siempre escritas con mayúscula. Por ejemplo, hagamos una diferenciación aquí. Em, la lengua es el órgano que nos ayuda a hablar, ¿verdad? Aquí tenemos una oración. Me ayudan a identificar la diferencia. Uno, punto.
y vamos con 2 puntos. La lengua. A ver, tengo lengua. Ahora, ¿cuál será, mis chicos, ahí la diferencia? ¿Cuál ustedes creen que sería la extrema diferencia aquí? ¿Ustedes creen que hay una diferencia gráfica enorme? ¿Por qué la una está con mayúscula y por qué la otra se encuentra con minúscula? ¿Mm? ¿Ustedes qué creen? Ya, muy bien, porque dice que los nombres de asignaturas van a estar con mayúscula. En este caso, lengua, en el primer ejemplo, no está visto como si fuese una materia, sino más bien es como el órgano que nos ayuda a hablar, ¿verdad? La lengua, la lengüita. Sí, el que tiene, bueno, también las papilas gustativas y todo eso, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, esa parte de lengua no es una materia, pero en la segunda oración, tengo lengua a la segunda hora. Este sí está hablando de una asignatura, por ejemplo, de la que estamos dictando el día de hoy. Entonces, no es ningún órgano, no se refiere absolutamente nada más que a la misma materia. ¿Ya? Bien. Veamos un poquito otra regla, ¿ya? Se usa mayúsculas en palabras genéricas, por ejemplo, la universidad en lugar de la universidad, ¿sí? Eso quiere decir que a utilizar o vamos a utilizar las reglas cuando, por ejemplo, ya son palabras muy utilizadas o palabras que denominan ya una institución o un colectivo como tal, ¿sí? La universidad, colegio, escuela, hospital, ¿sí? Ese tipo de palabras los vamos a utilizar con mayúscula. Em, Vamos también a evitar, porque esto vamos a evitar, el exceso de mayúsculas para el énfasis de un texto. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa muchísimo. Y es que cuando a mí me envían un mensaje repletísimo de mayúsculas, me dan a entender que me están gritando, que me, me están como, no sé, me están regañando. Y en realidad eso sí me acuerdo haber visto en alguna de mis materias, que la mayúscula puede denotar hasta cierto punto una agresividad. Entonces, el hecho de que a mí me manden mensajes solo con mayúsculas es porque están siendo agresivos, es porque están siendo, o sea, me están gritando y pues no me agrada en realidad para nada esa situación y hasta cierto punto lo considero muy grosero. Luego también se utiliza con un exceso de mayúsculas, no solo para dar énfasis, sino también para evitarnos las comas, perdón, los puntos, me olvidan, a veces se me acaba de trabar la cabecita, las tildes, perdón chicos, a veces se me traba. Las tildes, ¿sí? Por ejemplo, yo no sé a quién inventó esto de que si todas las letras estaban con mayúscula ya no se necesita tildar. Yo no tengo idea, no tengo ni una sola idea, porque miren esto. Si yo pongo, ¿cómo se lee la primera palabra y la segunda palabra?
¿Cómo ustedes creen, mis chicos, que se lee la primera palabra y la segunda palabra? Leanla en voz alta ahorita que ustedes estén en su casita y estén viendo, ¿no? ¿Ok? Mayúsculas y mayúsculas. ¿Hay ustedes notan alguna diferencia en la pronunciación? Mayúsculas, mayúsculas. No, no hay ni una sola diferencia en la pronunciación, ¿verdad? Como simbología, podríamos decir, o como algo visual, la palabra mayúscula que está escrita con mayúsculas suena obviamente a énfasis, pero no por eso quiere decir que no sé, que la una necesite la tilde y la otra no. ¿Sí? En realidad, tanto mayúsculas como minúsculas se van a tildar de acuerdo a las leyes de las normas de las palabras, de las agudas, de las graves y de las esdrújulas. ¿Sí? Recordemos entonces que para tildar nosotros debemos aprender las reglas de las agudas, de las graves y también de las esdrújulas. Es decir, que vamos a aprender que siempre las agudas se van a tildar en la última sílaba cuando terminan en N, S o vocal, ¿sí? Ok, como por ejemplo, canción está terminando en N, por lo tanto se tilda en el mayor acento de voz, ¿verdad? La O, canción. También puede ser amó, está terminando en vocal, ¿verdad? Y entonces va a estar tildada en la última sílaba. Mientras que las graves van a tildarse en la penúltima, siempre y cuando no terminen en, N, S o vocal. ¿Sí? Como por ejemplo, entonces, la mayoría de palabras son graves, no suelen terminar en NS vocal, por lo tanto no se van a tildar. Perdón, terminan en NS vocal, por lo tanto no se tilda. Entonces, déjenme ver con tilde, por ejemplo, cadáver, porque tiene el acento de voz en la penúltima sílaba, termina en R. Sí, tenemos éter, sí. Entonces, esa sería la regla. Y de las esdrújulas son básicamente las que tienen el acento de voz, perdón, de voz en la antepenúltima sílaba y siempre se tilda. O, por ejemplo, la misma esdrújula, mayúscula, sí, etc, etc, etc. Tenemos última, penúltima y antepenúltima sílaba. Última, penúltima y antepenúltima sílaba. Las esdrújulas siempre van a estar tildadas. Pero bueno, esto es como para recordar un poco se va del tema, pero hay que recordar que siempre debemos tildar las palabras, ¿no?
no solo por utilizar las mayúsculas. Entonces, ¿cuál sería la importancia? ¿Cuál sería la importancia de del uso correcto de las mayúsculas dentro de sus mensajes, ¿verdad? Dentro de sus escritos? En realidad, el uso de las mayúsculas es sumamente importante o es de suma importancia. En realidad, lo que nos va a ayudar es en la claridad de la comunicación. No sé si a ustedes les ha pasado en algún momento que tal vez ustedes escribieron mal una palabra, la escribieron con minúscula y pasa muchísimo porque yo sé que a veces ponemos nuestros nombres con minúscula y yo me acuerdo mucho que que mis profesoras sabían decir que es un nombre o es el nombre de su perrito, porque ni siquiera nuestros nombres los sabemos escribir con, perdón, con mayúscula, ¿no? Y eso está mal porque siempre nuestros nombres propios deben estar escritos con mayúscula, ¿sí? Y obviamente, mientras nosotros sigamos más las reglas con respecto a la escritura, vamos a ser un poquito más claros dentro de la comunicación. Ustedes saben que hay palabras que se parecen. Y por ejemplo, eso de la lengua y lengua de materia se parecen, son las mismas palabras, solo que la una va a ir con mayúscula y la otra va a ir con minúscula. Por lo tanto, puede aclarar el sentido de una oración. ¿Sí? También vamos a abogar dentro de la importancia por el profesionalismo en los documentos formales. Si nosotros no vamos a escribir bien las mayúsculas, tal vez en algún trabajo que tengamos que hacer no se va a notar el profesionalismo. Recuerden que hasta la escritura es su carta de presentación. Por ejemplo, yo me voy a guardar nombres, me voy a guardar absolutamente todo, pero yo les voy a comentar. Em, un ex jefe que yo tenía escribía Superman y era jefe. Literalmente escribía, pero no sé con qué parte del cuerpo. Entonces, pues llegué a enterarme que a algunos profesionales dentro de mi carrera, mi ex jefe les había enviado unos mensajes, ¿no? Unos mensajes con total falta de ortografía, unos mensajes sin el uso de mayúsculas, minúsculas, y fue el hazme reír de absolutamente toda la carrera. Y en realidad hasta ahí nosotros no sabemos cómo hay personas que llegan tan alto de esa forma. Pero bueno, intereses familiares, por decirlo de alguna forma, ¿ok? Entonces, no había profesionalismo y normalmente existían muchas faltas de ortografía. Entonces, recuerden que la ortografía es nuestra carta de presentación. Es muy complejo mantenerla pulcra, pero mínimo debemos saber estas cosas, por decirlo de alguna forma, importantes, ¿ok? Hay una diferenciación también de palabras en contextos específicos, ¿no? Justamente lo que les decía, las letras las letras mayúsculas en las materias, ¿verdad? Y por ejemplo en palabras comunes. Entonces, sí, podríamos poner eso que es la diferenciación de palabras en contextos específicos, ¿no? Entonces, sí, es súper mega importante la realización de eso, ¿ok? Entonces nosotros vamos a revisar un poquito una conclusión y básicamente tiene que ver con resumir un poco las principales reglas aprendidas. Ok, vamos a ver. Entonces, vamos ya a verle de una forma un poquito más rápida, ¿sí? Que debemos siempre escribir al inicio de las oraciones, al inicio de mensajes, al inicio de todo, siempre escribimos con mayúscula. Yo no sé a veces cómo hacen para no escribir los mensajes con el inicio de las oraciones, si ya directamente el autocorrector ya le suele lanzar la mayúscula al inicio de las oraciones. Entonces, a veces se me hace muy complejo saber eso, porque a veces con el autocorrector, a veces enviamos cosas medias raras, enviamos mensajes que no queríamos, pero sí aprendemos, ¿ok? A excepción de esas de esos pequeños eventos, ¿verdad? Pero sí se aprende y se aprende bastantísimo porque se subraya y así. Y nosotros sí aprendemos, ¿ok? Recordemos también siempre que los nombres propios, tanto de personas, lugares e instituciones, van a estar con mayúscula la primera letra, ¿ok? Tanto también como las abreviaturas, las siglas.
van a encontrarse con mayúscula. Los títulos de obras, libros y películas, recordemos que solo la primera palabra y los nombres propios se van a encontrar con mayúscula. Normalmente solemos escribir todos los títulos de las obras, de los libros y de las películas, todito, todito, todito con mayúscula y no está bien. Recordemos que solo va la primera palabra y pues con su excepción los nombres propios. Em, También debemos escribir siempre las fechas y festividades con mayúscula. Navidad, Día de la Independencia, Día de Muertos, Semana Santa, Carnaval, todo eso, siempre con mayúscula. Mientras también que los nombres de las asignaturas o áreas del conocimiento, es decir, todo lo que ustedes ven en su colegio, van a estar escritos con mayúsculas, ¿sí? Entonces, no se preocupen por eso. Y ahora ya lo saben. Tenemos que utilizar también las mayúsculas siempre en palabras genéricas, es decir, palabras que ya están compuestas. Y además debemos evitar el exceso de mayúscula para dar énfasis en un texto. Normalmente puede sonar grosero o puede sonar demasiado agresivo. Por lo tanto, tratemos siempre de utilizar las mayúsculas solo y cuando son necesarias y de acuerdo a las reglas que hemos visto el día de hoy. Entonces, denme un pequeño segundito, voy a buscarles otro material. Bien, entonces mis chicos, vamos a revisar solo para condensar un poquito ya los conocimientos del día de hoy, un pequeño video, ¿sí? Que no pasa en realidad de los 3 minutos, ¿ok? Entonces vamos a revisar. Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te hablaré sobre el uso de mayúsculas y minúsculas, así que pon mucha atención. Todos los escritos llevan ciertas reglas ortográficas y una de las más importantes es saber cuándo usar las mayúsculas y cuándo las minúsculas. Y aquí te lo voy a explicar. Mayúsculas. Se usa mayúscula al principio de un escrito. Por ejemplo, la maestra está dando la clase. Después de un punto y seguido o un punto y aparte. Por ejemplo, el palacio se llenó de flores y regalos de todos los tipos y colores, de cartas de amor incomparables y de poetas enamorados. Y entre todos aquellos regalos magníficos descubrió una piedra, una simple y sucia piedra. Se marcan con rojo las mayúsculas, la E porque está al inicio de un texto y la I porque es después de un punto y seguido. Cuando escribimos nombres propios y los nombres dados a los animales. Por ejemplo, la maestra Rocío está comiendo pastel. La mascota de mi hermano es un perro y se llama Bolo. Se escribe con rojo las mayúsculas, la L porque estamos iniciando un texto o enunciado, la R porque es un nombre propio y la B
porque es un nombre dado a un animal. Los nombres geográficos, por ejemplo, la Ciudad de México es muy bonita. Se pone con rojo la L, porque estamos iniciando un texto o un enunciado, y la M porque es un nombre geográfico. Los números romanos, por ejemplo, 15 y 5. Los nombres de las ciencias, por ejemplo, la biología estudia a los seres vivos. Ponemos con rojo la L porque estamos iniciando un texto o un enunciado, y la B porque es el nombre de la ciencia, biología. Minúsculas. Para las minúsculas solo existe una regla básica, y es la siguiente. Se escriben con minúscula inicial las palabras en las que no hay una regla que establezca la mayúscula. Recuerda que si no lleva las reglas anteriores de las mayúsculas, es minúscula o se escribe con minúscula. Déjame en los comentarios qué otro tema te gustaría conocer. Espero que este video te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que me puedas seguir viendo. Recuerda seguirme en mi canal personal que se llama Rocío Carreón. ¡Nos vemos! ¡Pásatela chido! Gestionar tus clientes y tus ventas es fácil. Bien, entonces mis chicos, este va a ser básicamente toda la clase del día de hoy. Recuerden revisar su plataforma y nos vemos la siguiente clase. Cuídense muchísimo. Hasta luego.